Historia del crimen en 7 días radio. En este momento yo puedo decir que yo me arrepiento de corazón de lo que yo hice. Y públicamente, ante todas las cámaras y periódicos del país, yo expreso ese sentimiento de arrepentimiento. Pero un arrepentimiento no solo simplemente va acompañado de palabras, va acompañado de hechos. Los hechos, por desgracia, el sistema no lo permite demostrarlo. Era la voz de Alexander Vargas Rojas, conocido como Repollo, quien fue uno de los autores de un atroz hecho sucedido en 1995 y que fue conocido como la masacre de Llorente. En la noche del 22 de noviembre de 1995, Alexander Vargas se presentó junto con Olman Salas, conocido como Milori, en la casa de Carlos Alberto Vargas Hernández en barrio Fletcher, en Llorente de Tibás. Repollo había sido cajero en la sucursal del Banco de Costa Rica que queda a un lado de la Corte Suprema de Justicia en San José. En esa misma sucursal, Carlos Vargas era gerente. Los dos hombres que llegaron allí lo hicieron para exigirle las claves y abrir la bóveda del banco y robarlo. Los sujetos asesinaron a Carlos Vargas en su casa, quien en ese entonces tenía 34 años de edad. También mataron a su esposa Marjorie Quiroz, de 30 años, y a un hijo de ambos, Carlos José, de tan solo año y medio. Los otros dos hijos del matrimonio, Esteban y Pablo, sobrevivieron y dieron aviso a los vecinos en la mañana del día siguiente. Los homicidas habían creído que los dos menores también estaban muertos. Sin embargo, ellos dieron la pista que al final permitió la captura de los responsables. Hoy en Historia del Crimen vamos a hablar de este hecho. Le doy la bienvenida de inmediato a mi invitado de esta mañana, don Ewald Acuña, un destacado abogado penalista, que en ese entonces era juez de la República, juez en materia penal. Él estuvo no solo en la escena del crimen, sino que también fue parte de las detenciones y las indagatorias a los que posteriormente fueron responsables de este hecho. Don Ewald Acuña, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en 7 días radio. Buenos días, don Rodolfo. Un saludo para ustedes, para los oyentes y pues con gusto tratar de compartir sobre los recuerdos de este caso. Esto fue hace 25 años. Yo estoy seguro que usted a lo largo de su vida como juez ha visto muchas cosas, pero me parece que este caso, y no sé si usted coincide conmigo, sacudió hasta la médula, me parece, a la sociedad costarricense por lo que ocurrió en esa oportunidad. Particularmente yo reconozco que este caso a mí me marcó en lo personal. Fue un caso con una extrema violencia, un caso en el que el bebé que fue asfixiado tenía exactamente la misma edad que mi hija mayor en ese momento. Era imposible no hacer la asociación y yo siempre he sostenido y lo sigo sosteniendo que dichosamente a uno de los imputados no se le detuvo de inmediato, sino hasta 2 días después, porque anímicamente todos los que participamos de la investigación estábamos dolidos, molestos, y yo tenía la preocupación de que en algún momento a alguien se le fuera la mano. Alguien hiciera justicia por su propia mano. En efecto, porque las víctimas, sobre todo el señor, era conocido por la mayoría de los oficiales del OIJ. Hay que recordar que la agencia del Banco de Costa Rica en esa época quedaba a lo interno del Poder Judicial, en el edificio de la Corte. Recién se había trasladado a la esquina noreste del edificio de tribunales. Entonces había un tema de vínculo afectivo que afectaba indudablemente a todos los que participamos.
Hablemos de esa mañana. ¿Esa mañana usted estaba de turno en la madrugada o fue entrando a la jornada laboral que le avisan que ocurrió este hecho en Tibás? ¿Qué recuerda usted de esa mañana? Ese día se estaba practicando un allanamiento en Desamparados, en el barrio La Tabla. El actuario del despacho del licenciado Marco Pochet estaba en esa diligencia cuando avisan de que hay un homicidio múltiple en Tibás. Me avisa porque además hubo un problema de traslado de la jueza de Tibás en ese momento. Entonces nos trasladamos, don Marco y yo, a la zona donde había ocurrido el homicidio. Se encontraba la directora del OIJ de ese momento, doña Linet Saborío, se encontraba el director de investigaciones criminales, estaba el doctor del Valle, que era el jefe de medicina legal en ese momento, y a partir de ahí se inicia ya lo que es el detalle de la escena del crimen. Los dos niños que se habían supuesto como muertos son trasladados de inmediato con apoyo de un psicólogo, don Mario, no recuerdo el apellido, forense del OIJ, al juzgado, y don Marco se encarga de tomarle la declaración a mano, precisamente tratando de revictimizar lo menos posible esas declaraciones que además eran fundamentales para efectos de poder determinar quién o quiénes habían cometido el delito. Mientras eso ocurría en el juzgado, yo me quedaba en la escena trabajando lo que era el levantamiento de los cuerpos. Recuerdo que ha sido una de las ocasiones en las que he chocado de frente con la prensa. Un periodista de un medio impreso se había subido al techo a tomar fotografías del cadáver de la mamá, y me acuerdo que yo me interpuse, pero además le ordené al OIJ que lo quitara, y tuvimos alguna discusión de si eso afectaba o no la libertad de información. Creo que hice lo correcto e impedimos que esas imágenes se divulgaran. Subió al techo de la casa. De la casa donde había ocurrido el homicidio. Es importante tal vez, don Eval, hoy en día tal vez estamos lamentablemente muy acostumbrados a escuchar de triples homicidios o de homicidios múltiples. Sin embargo, hace 25 años, si bien habían ocurrido también, este caso, por las características de la víctima, por la forma en cómo ocurrió, y porque todavía, digamos, Costa Rica ya tenía algunos incrementos de violencia, era una Costa Rica muy distinta a la que vivimos hoy. El caso rompía todos los esquemas. La presencia de la directora del OIJ, del jefe de investigaciones criminales, del jefe de medicina legal, no era casual. Es que era algo absolutamente inesperado. No era un delito cometido entre bandas, alguna forma de sicariato. Era un delito contra una familia trabajadora, donde el señor se dedicaba a trabajar como gerente de una sucursal bancaria, la señora era ama de casa, el bebé era un bebé de 1 año y 4 meses, creo, 5 meses. Los dos niños tenían 5 y 6 años. Conmocionó lo que era el ser costarricense. No estábamos preparados ni acostumbrados a un tipo de delincuencia de ese tipo. Vamos a ver, de la investigación, entiendo, se concluye que los homicidas llegaron la noche anterior al hallazgo, la noche del 22 de noviembre, buscando a don Carlos, el gerente que vivía ahí con su familia. En efecto, uno de los imputados se aprovecha de haber trabajado en el banco como cajero, y entonces se le presenta a la esposa diciendo que busca a don Carlos, que tiene que conversar algo con él. La señora lo pasa a la casa y se quedan esperando que él regrese de la universidad donde estaba estudiando. Cuando él regresa, lo amenazan, lo atan y luego dan muerte. Siempre quedó la duda de a quién primero, pero en apariencia se dio primero muerte a don Carlos, luego al bebé y finalmente a la esposa. Esto además con un exceso de violencia considerable. Hubo todo esto con cuchilladas en relación con los dos adultos y con asfixia por fractura de la laringe al bebé.
los muchachos, los hijos menores, en principio ellos creen que los habían matado. En efecto, a los muchachos los atan, los tiran en una esquina de la sala, les tiran una cobija encima y los rocean con baigón. Y entonces los dos imputados creen que los niños han muerto, ellos se quedaron congelados, es la palabra, hasta que esta gente sale de la casa, que se dirigieron luego al banco y podemos hablar de eso después, y los niños en algún momento de la mañana, cuando la abuela llega a la casa, es que logran zafarse y avisar lo que había ocurrido. Así es, ellos le dan la alerta a los vecinos, a la abuela, porque la abuela quedaba, me parece, muy cerca de ahí, a unos 200 metros aproximadamente, la casa de los papás de Marjorie. Y después efectivamente van al banco, tal vez la gente se ubica, y si no me falla la memoria, don Ewell, el banco todavía está ahí, está al costado sur del OIJ, me parece. Sí, es el costado sur oeste del OIJ o el costado sur oeste del edificio de tribunales, diagonal, claro, al edificio de la corte. Claro, ustedes están ahí en la escena cuando les avisan que algo pasó en el banco también. Se recibe el aviso de que el banco había sido objeto de un ingreso no autorizado y se había tratado de violar la bóveda. La bóveda no había podido ser abierta, pero sí se habían sustraído una importante cantidad de cheques viajeros, que antes se utilizaban muchísimo. Entonces, con esa información, mala entrevista de los niños, porque al banco se ingresó con llaves, con las llaves de don Carlos. Se desactivó la alarma que él había dado el código las claves, para desactivarla. Claro. Y con la información de ese dato de ingreso, más el dato que suministraron los niños, se pudo identificar quién había sido el exfuncionario bancario que se había presentado en la casa a realizar el homicidio. A partir de ahí inicia una búsqueda que se extiende, si no me falla la memoria, de 2 a 3 días, en los que no comimos, no dormimos, no paramos. Todos los que participamos en eso, fuimos un montón de gente, y se logra primero ubicar en el puente que está después de la Universidad Nacional. Hay un puente pequeño de una acequia. Ajá. Ahí se ubicaron los cheques viajeros. Eso más información que logró obtener la sección de homicidios del OIJ, señalaba que uno de los imputados estaba en la zona de Heredia. En efecto, el menor de los dos imputados, no recuerdo ahorita el nombre, lo logramos encontrar escondido en una casa al costado sur del Parque María Auxiliadora en Heredia. Él trató de huir disfrazado de mujer. Se disfrazó y en la noche trató de salir del lugar donde se había escondido, y uno de los oficiales lo reconoce y fue detenido de inmediato. Ya se había dado la alerta, me parece, y lo recuerdo muy bien, que a partir de los testimonios, y que no eran personas ajenas al conocimiento de la policía, ya tenían algún grado de antecedentes, se distribuyó las fotografías por un asunto de interés policial, y estoy seguro que la presión para ellos era de esconderse de todo mundo, porque todo mundo estaba alerta y muy pendiente del asunto. Sí, yo no viví esa parte porque yo estaba buscando, pero sí percibí una enorme cantidad de informaciones que se recibían diciendo dónde estaban localizados, dónde los habían visto, dónde podían estar, y eso nos hizo hacer un rastreo que se extendió muchísimo para lograr ubicarlos y poder detenerlos. El que fue detenido en Heredia en esa primera oportunidad fue Olman Salas Villegas, que era conocido como Milori. En ese momento, me parece, don Ewell, el juez tenía una función distinta a la actual, sí, ¿verdad? Era un papel más activo en las pesquisas. En el proceso anterior, en el Código de Procedimientos Penales, el que llevaba adelante la investigación era el juez de instrucción, que era una especie de fiscal y juez en una sola figura.
En doctrina se habla de un funcionario esquizofrénico, porque vivía dos realidades. Tenía que velar por las garantías y tenía que ver al mismo tiempo por la investigación. Y entonces, en efecto, en ese momento, la investigación la asume el juzgado cuarto de instrucción. Ustedes entonces, usted indaga a ese primer detenido. No, al primero lo indaga el actuario, que era don Marco Pochet. Yo continúo en la búsqueda. Ahí mismo, el mismo día, un poco. El mismo día, en horas de la noche, porque él se le detuvo, si yo no estoy equivocado en horas, tiene que haber sido entre 6 y 7. Y lo recuerdo porque la anécdota que se comentaba entre oficiales del OIJ era que la presión que le había creado verse en los noticieros, claro, la fotografía en todo lado, fue lo que provocó que él tratara de huir disfrazado de mujer. Se le traslada al primer circuito judicial y ahí se le indaga, mientras se continúa en la búsqueda. O sea, lo indaga el actuario y usted sigue buscando al siguiente, a la persona que había trabajado en el banco. En efecto. Alexander Vargas. ¿Cuándo lo encuentran? 2 días después, según yo, Heredia, me corrigió usted con acierto, que en Alajuela, en Poás de Alajuela, en la casa de la mamá, se había escondido debajo de una especie de basurero. Nosotros habíamos ido al lugar, recuerdo que habíamos llegado tanto don Marco como yo, oficiales de homicidios y gente de la delegación de Heredia, a rastrearlo y no lo habíamos encontrado. Saliendo, uno de los vehículos del OIJ se devolvió a hacer un chequeo, lo que se llamaba, a ver si algo se movía, y en ese chequeo detectaron que él estaba en la casa. Nos devolvimos, allanamos y lo detuvimos. Finalmente estaba escondido y se mostró violento al momento de la detención. Ahí sí ustedes lo indagan después o ya siguen con el proceso. En efecto, lo trasladamos a San José. Se le hizo un examen forense para determinar que no tuviera lesiones. Claro. Porque él, cuando es detenido, alegó que había sido golpeado y demás. Entonces se le hizo el examen, pero además porque él nos amenazó de muerte a varias personas que él identificó. Ahí mismo. Ahí, y después lo hizo reiteradamente. O sea, si no me sueltan, me las pagarán, me imagino, decía. No, es una persona muy inteligente, muy astuta. Tiempo después nos mandó el recado a 3 personas de que si él salía de la cárcel, nos daba muerte. Por eso, cuando él se fugó, inmediatamente recibimos una advertencia del OIJ que tuviéramos cuidado que... Esa fuga fue, ya vamos a hablar más adelante, fue en el 2001, pero entonces usted ya sigue como juez de instrucción, lo indaga. Ellos mostraron arrepentimiento, remordimiento, reconocieron los hechos, confesaron, digamos, en esas primeras horas después de su arresto. Hay que distinguirlos. Este caso, por ejemplo, conmovió tanto que recuerdo que tuve que conversar con una de las defensoras, no voy a dar su nombre por respeto, que tenía objeción de conciencia, una defensora pública, de defenderlos. ¿De verdad? Y me acuerdo que... O sea, no quería defenderlos. Y me lo dijo con todas las palabras: yo no puedo defender a alguien que mató un bebé. Claro. Y tuvimos la conversación, porque yo le entendí perfectamente el tema de la objeción de conciencia, y el tema se corrigió y efectivamente se continuó con el proceso. Se les indaga. Y al principio uno culpaba al otro. Había traslape de culpas. O sea, reconocieron estar en la casa, pero no haber matado a las personas. No haber matado. Que el que clavó el puñal fue el otro. Y luego se logró determinar que había una relación de jerarquía entre ellos. El que es conocido como Repollo tenía un dominio importante sobre Milori, que era una persona mucho más joven y mucho más manipulable. Y entonces eso nos dio luces sobre cómo habían ocurrido las cosas. Luego los niños aclararon que cuando se apuñala al papá y a la mamá, el que daba las órdenes era uno y el que las ejecutaba era el otro, pero había
un reparto de funciones. Claro, entonces se culpaban mutuamente, digamos. Y no había arrepentimiento. De ninguno de los dos. De ninguno. Lo que había era mucho temor, y lo manifestó expresamente el más joven, el que se apodaba Milori, de ir a la cárcel por temor a que lo agredieran los mismos privados de libertad. Claro, porque, y reitero, tal vez ahora es más común ver actos de violencia, pero el hecho de que ocurriera hace 25 años en una Costa Rica distinta y que las víctimas tuvieran este perfil, es particularmente un niño, eso es muy común, don Ewell, que los mismos privados de libertad en una cárcel a veces toman venganza o agreden a los delincuentes que hacen algún acto contra menores. En efecto, es un patrón de comportamiento que se da con frecuencia y que en aquella época era todavía más frecuente. De hecho, a él lo tratan de quemar con una olla de estas de cocina grande de la cárcel, que son unas ollas inmensas, con agua hirviendo. Se salvó y a él se le tuvo que tener incomunicado dentro del sistema penitenciario a Milori durante bastante tiempo, hasta que se logró que pasara, digamos, el juicio, que pasado el juicio y donde ellos dicen estar arrepentidos, el ánimo a lo interno del sistema penitenciario bajó. Usted ahora decía algo interesante y que yo lo recuerdo muy bien desde que empezó este caso y la fuga que vamos a hablar en la segunda parte del programa. Alexander Vargas no era un delincuente, digamos, que uno plantearía común. Las autoridades lo habían destacado en alguna oportunidad como un estafador que tiene un perfil muy particular, y el estafador, y usted me corrige, que también llevó sobre sus espaldas investigaciones de este tipo, es muy hábil con las palabras, digamos, tiene un poder de convencimiento, y yo me atrevería que para mal son muy inteligentes. Ahí es donde a mí por lo menos se me genera la duda si calificarlos como inteligentes o como astutos. Astutos, digamos. A ver, en el caso de él era una persona labiosa, con una enorme capacidad de manipulación, con una enorme capacidad teatral, histriónica, al punto que al final hacía verse él como la víctima de las circunstancias y trataba de esa manera de excusarse. Y en efecto demostró ser una persona sumamente inteligente o hábil o astuto, al punto que inclusive puso contra las cuerdas al sistema penal en una acción de inconstitucionalidad que él planteó sobre la pena de 50 años, que es el límite máximo que tiene el Código Penal. Y aunque no es abogado, supo hilar muy bien los argumentos para sostener que de alguna manera esa pena no se ajusta a los criterios del ordenamiento. Lo planteó académicamente muy bien, por decirlo de alguna manera. O sea, puso a discutir un tema desde lo académico muy bien planteado. En efecto, aprovechando que él fue una de las primeras condenas, si no la primera, junto con el otro muchacho, que reciben una condena por 50 años de prisión. Vamos a escuchar a continuación un extracto de una entrevista muy muy corta a un investigador del OIJ que en ese entonces lo describió un poco porque, como les decía, él no era un desconocido para las autoridades. Ya en otras oportunidades había sido detenido e investigado principalmente por hechos de estafa. Escuchemos cómo lo describe un agente del OIJ. Que no aceptaba la pobreza, por llamarlo así de alguna manera. Le gustaba siempre tratar de dar a demostrar de que él, con su vestimenta, su facilidad de palabra, su forma de ser, quería convencer a tanto amigos como a muchachas, con su chequera, con un llavero de BMW o algo así, a pesar de que no tenía carro. Evidentemente lo señala un poco lo que se ha dicho siempre acerca de esta personalidad, que ha sido motivo de mucho estudio, recuerdo, por gente que trabaja en lo psicológico y en el trabajo social en las cárceles. Siempre destacan el caso de Vargas como un caso muy particular, muy inusual.
Vamos a hacer algo, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de la condena. Nuestro invitado hoy nos va a explicar por qué, a pesar de que se les impuso una durísima sanción en cuanto a cantidad de años, por qué se reduce a 50, qué discusión hubo en torno a ese tema de los 50 años, y vamos a hablar algo que ocurrió en el 2001, que fue la fuga de Alexander Vargas de la Reforma, y que originó otra cacería que duró mucho más, duró casi 6 meses para que fuera encontrado nuevamente. Vamos a la pausa, ya regresamos a Historias del Crimen aquí en 7 Días Radio. Siete Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35,000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología, permitiendo estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos, porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. UNED. Matrícula web del 1 al 7 de junio. Sitio web uned.ac.cr/matrícula. Hoy, los abrazos los mandamos por mensajes y los besos los damos con emojis. Pero lo que nunca cambiará será nuestra conexión por querer estar juntos. En Claro te damos todas las herramientas para que hoy separados sumemos conexiones desde casa. Seguinos en nuestras redes como Claro Costa Rica o llámanos al 7002-7002. Más información en claro.cr. Claro que me quedo en casa. ¡Claro que sí! El Sistema de Banca para el Desarrollo aprobó varias medidas para apoyar a la micro y pequeña empresa con el impacto económico por el COVID-19, tales como moratorias y periodos de gracia para créditos con recursos de banca para el desarrollo. Si usted es un micro o pequeño empresario, visite nuestro sitio www.sbdazulado.com o comuníquese al 2205-8181 y conozca más de estos beneficios y cómo solicitarlos. Banca para el Desarrollo, juntos para salir adelante. Bingo virtual por la vida. La Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil te invita a unirte a seguir salvando vidas. Envía Quiero jugar bingo al WhatsApp 8388-6363 para más información. Transmisión en vivo en Facebook. Porque nuestra misión de salvar vidas no se detiene. Si a usted, como a mí, también le toca RITV estos días, le tengo algunas recomendaciones. Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos. En RITV estamos comprometidos con la vida. Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35,000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología, permitiendo estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos, porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. UNED. Matrícula web del 1 al 7 de junio. Sitio web uned.ac.cr/matrícula. Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35,000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología, permitiendo estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos, porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. UNED. Matrícula web del 1 al 7 de junio. Sitio web uned.ac.cr/matrícula. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. La cara de doña Marjorie, su mirada eran de espanto. Era una persona que estaba
espantada por lo que estaba viviendo en ese momento. En el caso de don Carlos, yo describiría sus facciones de él ya muerto, de sufrimiento y al mismo tiempo de ira, de estar en una escena en donde usted se enfrenta a una situación por la cual no puede hacer nada, en donde está totalmente atado y expuesto a aceptar en cierta forma lo que va a suceder. Y en ese caso lo que iba a suceder era que iban a matar a su hijo, a su esposa y a él mismo. Esa era la declaración de un agente del organismo de investigación judicial que en su momento estuvo en la escena del crimen en Barrio Fletcher, en Llorente de Tibás, el 22 de noviembre de 1995. En esa oportunidad mataron a Carlos Vargas, de 34 años, a su esposa Marjorie Quiroz, de 30, y al hijo de ambos, Carlos José, de año y medio. Sobrevivieron 2 hijos más, quienes dieron importante información a las autoridades para permitir el arresto de Alexander Vargas y Olman Salas, quienes fueron llevados a juicio. Buena parte de la investigación estuvo a cargo de nuestro invitado de hoy, el abogado Ewald Acuña, quien para el momento de los hechos era juez de instrucción, como él ha estado contando esta mañana aquí en Historias del Crimen. Él atendió la escena, también estuvo en el arresto y pues como parte de todo el proceso fue el funcionario judicial que tuvo a su cargo armar el caso en esas primeras etapas. Don Ewald, Vargas y Olman Salas fueron condenados. Yo estaba revisando los datos y decía que Vargas fue condenado a 173 años de cárcel, mientras que Olman Salas a 155. Sin embargo, queda la pena en 50 años. Yo cuando recordaba el caso, yo pensé que esta había quedado en 25 por la legislación anterior, pero usted ahora me corrigió también y estableció que claramente ellos fueron de los primeros, si no las primeras personas en que fueron condenadas con la pena que ahora se establece, que es de 50 años. ¿Cómo fue ese cambio en la legislación? Hasta antes de 1998, la pena máxima que se podía imponer en Costa Rica era 25 años. A ver, me explico. Cuando se juzga a una persona, se suman las penas por todos los delitos que ha cometido y hay 2 reglas que se tienen que respetar, que se llaman concurso ideal o concurso material. Si cometió varios delitos con una sola acción, solo se le puede imponer el doble de la pena. Si cometió muchos delitos con muchas acciones, no puede el monto de la pena ser superior a 3 veces la pena más alta. Pero en ambos casos hay un límite legal que era de 25 años, es decir, podían sumar 100, podían sumar 200 años, que el límite era 25 años y tenía que ajustarse, porque en Costa Rica está prohibida la pena perpetua y se consideraba que una pena superior a 25 años era una forma de cadena perpetua. Vino una reforma a raíz de delitos sangrientos y delitos de carácter sexual que hizo que la Asamblea Legislativa optara por incrementar el límite a los 50 años en la creencia equivocada de que eso hace que los delincuentes delincan menos. Ya sabemos que el delincuente no piensa en la pena que le van a imponer cuando comete un delito. Piensan que no lo van a agarrar. Exacto. El disuasor que sí funciona es la detención, es el miedo a ser efectivamente detenido, es lo que hace que no cometan delitos, no los montos de las penas que vayan a enfrentar. Se subió la pena a 50 años y en este caso concurrían los siguientes delitos, todos con diferentes acciones: la muerte del papá, la muerte de la mamá y la muerte del bebé, que los 3 eran homicidios calificados. El caso del papá y de la mamá por alevosía, es decir, porque hubo exceso de violencia innecesaria, injustificada, y en el caso del bebé por indefensión, por la imposibilidad de defenderse
Claro. frente al agresor. Gracias. Además, tenían que enfrentar el hurto agravado de los cheques de viajero que se habían sustraído de la sucursal, y era hurto y no robo porque se habían utilizado las llaves y las claves y no se había forzado nada en el momento de la comisión. Todo eso sumó estas penas que finalmente se tienen que reducir a 50 años porque era el límite máximo existente en ese momento. Y que permanece ahora todavía. Permanece el de ahora 50 años. Y que igual la discusión me parece a mí, punto y aparte, no está zanjada porque queda por verse si los 50 años no son de alguna forma una cadena perpetua. Porque precisamente usted lo adelantó ahora, Alexander Vargas Repollo, uno de los autores de este hecho, llevó este caso a la Sala Constitucional con una acción argumentando precisamente palabras más, palabras menos, porque se argumentaba mucho, pero tal vez usted ahora lo puede profundizar, que 50 años es casi que una cadena perpetua, ¿no? En efecto, y que él lo que alegaba, que me parece que es donde estuvo su único error de argumentación, es que él había obtenido el título de administrador dentro del sistema penitenciario y no se le permitía ejercer por estar detenido. El problema está en que tanto la Constitución Política como la Convención Americana de Derechos Humanos impiden o prohíben las penas perpetuas, y en efecto una pena de 50 años para una persona de 18 años, que es el momento en que se le podría imponer el máximo, significa 68 años de edad al momento de cumplir la pena, más o menos con el año carcelario se va a 60, 61 años. Uh-huh. Pero tiene que ver con la naturaleza o lo que creamos o consideremos o proponemos que es la razón de la pena. Si la pena la vemos simplemente como una consecuencia sancionatoria, pues no hay un dilema. El dilema es si consideramos que la pena tiene fines retributivos, es decir, que no solo se sanciona por lo que se hizo, sino que además tiene un fin de resocialización, que es tratar de que la persona pueda volver a estar en sociedad. Y está claramente establecido por estudios criminológicos que una pena larga lo que hace es profundizar las razones de la delincuencia y no eliminar las razones de la delincuencia. Aquí ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero me encanta que usted lo mencione, porque cada vez que tocamos un tema así, o que ocurre un hecho de extrema violencia en la sociedad, don Eval, la gente clama por sanciones más severas. Y como usted bien lo dijo, el aumento de la sanción no ha implicado una reducción de los delitos. Y como prueba, uno ve las tasas de homicidio a inicios de los 90 que eran bajas comparados con las actuales. Bajísimas. Y en ese entonces lo máximo eran 25 años de cárcel que una persona podía ir a prisión. Y ahora es el doble, pero las tasas de homicidio están disparadas, comparadas con las de entonces, aunque uno puede decir, bueno, sí, comparados con América Latina o con Centroamérica, claro, pero estamos hablando de la región más violenta del mundo. Entonces uno diría, de verdad que este es un caso perfecto para ilustrar que el aumento de la pena en sí misma no cambia nada. No, absolutamente nada. Lo que sí urge es replantearse qué es lo que se quiere con la pena. Si queremos ser congruentes, si como sociedad queremos una pena estrictamente retributiva, es decir, un castigo y encerramos a las personas y nos olvidamos de ellos, o queremos tratar de que las personas se preparen para no volver a delinquir, a la vez que cumplen una sanción como consecuencia del acto que realizaron. Y por otro lado, tenemos que quebrar el dogma de que solo existe la pena de cárcel y la pena de multa, cuando en el mundo occidental la multiplicidad o el catálogo de penas es enorme y se ajustan de acuerdo a las necesidades de cada caso. No es lo mismo la pena que se le debe imponer a un estafador que la pena que se le debe imponer a quien comete un hecho violento, uh-huh, o que se le debe imponer a quien comete un delito de carácter sexual. Hay que variar las características de las penas y los tipos de pena y no tener temor de entrarle a la discusión sobre este punto.
Alexander Vargas se fugó de la Reforma el 18 de agosto del año 2001. Lo recuerdo muy bien, era un fin de semana. En esa oportunidad, según se detalló, él estaba haciendo un examen. Él estaba estudiando administración, estudió administración tras las rejas. Pidió permiso para ir al baño. Cuando se dan cuenta, el hombre no estaba, y lo que se determinó es que se puso ropa de policía penitenciario y mediante eso logró burlar el sistema y escapar. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo en su momento, poco después de la fuga, la entonces directora del organismo de investigación judicial, doña Linet Saborío, acerca de este caso. Planificó con suficiente antelación su fuga, y dentro de esa planificación precisamente estuvo el obtener un sitio o unas personas que le colaboraran precisamente para que esté oculto hasta este momento. Esa entrevista fue realizada aquí en el programa 7 días. Durante el lapso en que él estuvo en fuga, fueron 6 meses, porque fue capturado el 8 de marzo del 2002, lo recuerdo muy bien también, en la Puebla de Heredia, en la casa de unos parientes. Usted me decía ahora, don Abel, que durante el tiempo en que él estuvo en fuga, a ustedes les advirtieron que había que tener cuidado, porque existía la posibilidad de que efectivamente cumpliera su promesa de buscarlos. En efecto, y entonces de parte de 2 oficiales de homicidios se me advirtió inmediatamente que él se dio a la fuga. Inclusive creo que me enteré yo primero que las noticias, me avisan, y uno de mis socios en aquel entonces, me acuerdo que algo exagerado, se consiguió una foto de él y la pegó en recepción, advirtiéndole a la muchacha que por favor tuviera cuidado, que si llegaba una persona parecida pues no la dejara entrar y qué sé yo. El problema con él es que es una persona que me parece que es indolente al castigo, es indolente a aceptar que infringió la ley y que de alguna manera, como buen estafador, vive su propia realidad, con la diferencia de que él cruzó. Los estafadores nunca cruzan hacia el lado violento. En el caso de él sí cruzó hacia el lado violento y cometió este triple homicidio que lo hizo convertirse de alguna manera, en mi opinión, en una persona cínica. Ambos, tanto Milori como Repollo, siguen en prisión. Repollo sigue en lo que se conocía antes como la cárcel de la Reforma. Milori está en un centro también cerrado, pero de contención mucho menor. Entiendo que tiene un comportamiento bastante bueno en la cárcel, pero en ambos casos apenas estaría llegando a la mitad de la pena impuesta en su momento. Vamos a escuchar un extracto más de una entrevista que dio a la prensa Alexander Vargas a los 2 días después de ser recapturado el 8 de marzo del 2002, luego, como les decía, de estar 6 meses en fuga. La fuga evidentemente recordó la herida abierta del caso de Tibás. La prensa estuvo muy pendiente. Recuerdo que el entonces ministro de Seguridad Pública, don Rogelio Ramos, designó a un grupo especial para buscarlo. Sin embargo, fue agentes del OIJ quienes lo descubrieron en la Puebla de Heredia, y después, como los 2 días, dio unas declaraciones a la prensa. Escuchemos un extracto precisamente de lo que dijo Alexander Vargas en esa oportunidad. Pulgar una pena es pulgar una pena lógica, una pena que tenga una base lógica. Imagínate que si yo estudio aquí, yo ya el grado académico mío es bastante elevado. Si yo sigo estudiando y puedo llegar a sacar una licenciatura en un transcurso de 8 años, psicológicamente también, aclaro, se me valora muy bien. Pero ¿cuál es la pena para una muerte de 3 personas? La verdad, no existe, pasará toda una vida y no habrá forma de recompensar eso. Creo y estoy seguro que la única forma de poder yo compensar eso es poder volverme a ser una persona útil a la sociedad, a mi familia. Pero por lo que usted está diciendo, usted reconoce que debe estar aquí por lo menos los 50 años. No, es que ¿qué lógica tiene estar 50 años encerrado entre 4 paredes
donde vos o cualquiera de ustedes puede cometer un error algún día. Estas eran las declaraciones de Alexander Vargas poco después de su recaptura en el 2002, y ahí nada más nos quedan unos minutos, don Eval. Nuevamente pone sobre el tapete el tema de la pena de los 50 años, de la rehabilitación o de la reinserción, la palabra, el verbo a veces no sé cuál será el más adecuado para estos casos, pero sí abre nuevamente el debate que yo sé que ustedes los penalistas tienen mucho, si realmente el sistema es eficiente y eficaz para rehabilitar o para devolver a una persona de la cárcel a la sociedad, o si en las condiciones actuales no lo es. ¿Usted qué piensa? Que el sistema actualmente es inútil. El sistema actualmente está diseñado única y exclusivamente para contención. Es guardar a las personas, tenerlas encerradas, tratar de que la convivencia sea lo más civilizada posible, donde las reglas de juego no las pone el sistema, las ponen los propios privados de libertad, y se trata de sobrevivir dentro del sistema. Yo creo que aquí hace falta hacer un examen de conciencia y ser honestos y consecuentes. Tenemos discursos muy en la línea de los derechos humanos, siempre y cuando no me incomoden. Y el tema de los privados de libertad es un tema poco cómodo, pero hay que tratarlo. Lo que se ha establecido en estudios a nivel internacional es que las penas eficientes son aquellas que tienen una duración razonable, y hablamos de 15 años o menos, pero que van acompañadas de un sistema de rehabilitación, que no es solo que la persona tenga títulos universitarios o de educación, sino que además se le habilite para poder convivir, que es aprender cuáles son las reglas de juego y qué tengo que respetar para poder convivir en sociedad. Evidentemente es un tema que ustedes los penalistas discuten mucho, conversan mucho, es motivo de análisis, y yo creo que no en Costa Rica, sino en todo el mundo, don Eval, es parte del análisis que se hace continuamente de estos temas. Es que el derecho penal finalmente encuentra su razón de ser en la imposición de la pena, pero entonces la pena tiene que obedecer a criterios de razonabilidad. Y aquí yo quiero ser claro de que por supuesto hay casos excepcionales, claro, que es lo que se conoce como la prisión revisable en Alemania, en España, en Italia, que son aquellos casos en que honestamente yo creo que la persona hay que encerrarla, pasar llave y perder la llave. Son casos muy poco pero son comunes. Extraordinarios. El problema es cuando se cree que todo se arregla con cárcel y que si nos metemos en la cárcel nada más pasa. Y hay un enorme desconocimiento del caldo de cultivo criminógeno que es el sistema penitenciario. Y la única preocupación social es el tema del hacinamiento. Y ese es un problema menor frente a todo el problema que genera el sistema penitenciario. Don Evo, le agradezco muchísimo el rato que nos regaló para conversar de este tema, no solo para recordar un hecho tan atroz, sino también para poner sobre el tapete un tema que me parece que siempre es interesante de abarcar. Y nada más concluyo con una reflexión que yo leí que habían hecho en su momento en Noruega. Recuerda que hubo una serie de atentados hace algunos años de un hombre que mató a mucha gente y que atacó una isla donde había un grupo de jóvenes y mató un montón de jóvenes. Pero no estamos hablando de 5 o 6 muertos, estamos hablando de decenas de muertos. Hasta donde recuerdo eran más de 50. Resulta que en su momento hicieron un sondeo, una encuesta en Noruega, una sociedad vamos a ver, es muy distinta a la nuestra en muchas cosas, en muchísimas cosas, y la sociedad noruega en esa encuesta apuntaba a que inclusive estarían dispuestos a que esta persona se reintegrara en ese momento si se demostrara que la prisión había servido para devolver a una persona mucho mejor a la sociedad. Es una cuestión también de sociedades cuando se discute esto, por eso de visiones, de cosmovisiones, de definir qué es lo que queremos cuando se impone una pena. Licenciado, muchas gracias por atender nuestra invitación, y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos.
Si Dios lo permite, los esperaremos en una nueva entrega. Hasta entonces.